Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5, FM obviamente, en las provincias Santa Elena y Guayas, 98.7, en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es, en todo el mundo, incluidos los dos próximos estados de la Unión, Groenlandia y Canadá, aunque a la consulesa del Averno no le guste. Y muy buenos días a toda la gente que nos escucha y nos ve a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP ahorita te lo pone y nos está viendo. Bueno, está viendo mi cara. Tenga paciencia, ya sale. El Facebook Live de RTP, el mío todavía no está habilitado, todavía no llega a mi teléfono nuevo, porque el otro se dañó. Pero bueno, la prensa conjunta, como dice el líder Abdalá, dice que hoy día es miércoles 29 de octubre, dicen los dos, ha de ser miércoles 29 de octubre, y está con nosotros mi buen amigo, porque es mi buen amigo. O sea, el hecho de que yo lo entreviste no crea una barrera de amistad, yo no logro entender, eso es hipócrita. Un amigo de toda la vida. Y lo tratan como si no lo hubieran visto nunca. Pero bueno, está con nosotros el doctor Francisco Jiménez, ex ministro de Gobierno, ex compañero de programa cuando... Hace algunos años. Hace algunos años, cuando el programa lo lideraba. Era un orden jerárquico de comillas, títulos nobiliarios que inventaron entre el señor Cuesta, creo, perdón, el conde de la esférica panza, según él. Lo cual ese título le caía como anillo al dedo, porque sí. Y el señor Duque de Aguamala, pues el presidente del director. Ya no. Lo obligaron a filtrarse. Ahí saben que ahora hay que cambiarle el título, ¿verdad? Ha perdido el título. Bien, mi querido Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Es siempre un gusto conversar con vuestra merced. Y necesito que me hagan unas puntualizaciones para saber si yo estoy desvariando o si son otros los que desvarían. Primero, la Constitución de Montecristi, entre sus mandatos, que son obligatorios, ¿no es cierto?, porque está vigente, y no la Corte Constitucional no los ha anulado, no mandó la creación de unas cosas llamadas regiones, la cual una era, creo que era Galápagos, Guayas, Los Ríos y Bolívar. Como 7 regiones más o menos. Como 7 regiones. ¿Cuántas se han formado? Hasta ahora 0. Entonces estaba totalmente violada la Constitución. Sí, o inobservada, por lo menos. Entonces yo lo que voy es, si 7 regiones de 24 provincias nunca se pudieron hacer porque todas las provincias dijeron que no querían, entonces no vengan a hablar de federalismo aquí. Si no se pueden hacer 7 regiones. Y peor a ponerme de ejemplo a Suiza, que es una confederación de 38 cantones desde hace siglos. ¿Ya? Y además la enorme mayoría de los países del mundo no son federales. Y para terminar, en los países realmente federales, cada provincia o estado, Argentina tiene provincias, Estados Unidos tiene estados. México tiene su propia Corte Suprema, su propio Senado, porque son bicamerales, su propia Exacto. Cámara de Diputados. Exacto. Es un quilombo, como dicen los argentinos. Sí, sería una multiplicación de 24. Sí. ¿Saben qué? Al carajo con el federalismo. Usted quiere tener 24 cortes nacionales, provinciales serían, supremas. Lo que pasa es que se comete ahí, bueno, antes que nada, buenos días, sí, Rodolfo, por favor. Y siempre un gusto poder compartir con usted. Hace tiempo que no venía por acá, pero bueno, más vale tarde que nunca, dice el refrán, decía mi abuela. Sí, su abuela tenía razón. Y el punto es que, como a veces somos un poco amigos de las novelerías, hoy hablamos mucho del federalismo a propósito de la inminencia de la consulta popular que podría derivar en una nueva asamblea constituyente. Veremos cómo se pronuncia el pueblo ecuatoriano. Usted lo usaba muy bien. Podría, es un condicional. Es un condicional. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, ahorita lo que se enfoca el tema del federalismo es desde el ángulo de cómo obtener más, entre comillas, libertad o independencia. Pero lo que no se nos dice es que el federalismo implica una multiplicación exponencial de instituciones. Y de burocracia. Una multiplicación exponencial de burocracia. Una multiplicación exponencial de espacios de coordinación. De policías. Cada provincia tendría su propia policía. Así es, que para no terminar más enredados como en pelea de pulpo, tiene que uno desglosar todo esto en una gran hoja de ruta que probablemente sea la solución
a todos los problemas que ha tenido el Ecuador como república desde 1830, porque no es de 1822, sino desde 1830. Y realmente, como república, la Constitución del 35 es la que ya no dice Ecuador en Colombia. Así es. La del 30 decía Ecuador en Colombia. O sea, Así nosotros nos hemos especializado en escribir pendejadas. Bueno, El los Ecuador caminos, en Colombia. los caminos son tortuosos, dice el Señor. Sí. Entonces, y también dicen que los creyentes dicen que el Señor escribe recto sobre líneas torcidas. Exactamente, Bueno, exactamente. yo no soy creyente, entonces estoy jodido. Usted es como Borges, sabe pero no cree. No me compare con semejante monstruo. El Señor es malo. Uno dirá, pero este lo está cepillando el amigo. Mentira, me está mandando un machetazo, pero durísimo. Usted se refiere a Jorge Luis Borges. Ay, Dios claro, mío santo. la famosa En prosa una borgiana. uña de Jorge Luis Borges hay más inteligencia que todo mi cuerpo. Pero bueno, ¿sabe en qué? todo Por lo caso, menos yo soy consciente de mis limitaciones. Hay otros que hombre que hubieran sabio, dicho, oiga, hombre sabio consciente de gracias, sus Francisco, limitaciones. por esa comparación tan Claro, justa. Y claro, ahí es cuando uno se cae de espalda y dice, este es un claro. imbécil. Pues. No captó la ironía. Pero ¿sabe qué? Los imbéciles no captan la ironía. Sí, no capta. No pueden. Lo toman todo plano y lineal. Sí. Bueno, entonces me Pero en decía todo usted, caso, lo que es un quilombo, ¿no es cierto? sí, lo que estoy tratando de decir es que federalismo no es todos somos felices y ahora hago lo que me da la gana. El federalismo es cada uno va a tener sus competencias, se va a multiplicar la burocracia, los niveles de coordinación tienen que ser más eficientes y si las cosas no funcionan, ya no vamos a tener un país a 2 ni 3 velocidades, sino 20, 40 o 50 velocidades, con la posibilidad del incremento de la violencia, de la desigualdad, de la inseguridad y de Todo. tantos problemas que tenemos. No es una cuestión para descartar en lo absoluto, pero a la gente hay que decirle las cosas como son. O sea, las dos caras de la moneda. La carne y el hueso. Porque, Es que eso lo ven en el lomo fino. claro, la carne y el hueso, porque a veces gente que toma estas cosas a la ligera, como si estuviéramos aquí en una especie de tubo de ensayo. Bueno, de hecho, un poco sí, así son los procesos sociales, pero no hay que ser tan irresponsables. Dice que a partir del federalismo va a ser todo el paraíso sobre la tierra, pero no hay nada más alejado de la verdad, porque eso tiene bastantes aristas. Quiero un ejemplo de un país que es federal, al menos en nombre, ¿no? Y que es el infierno sobre la tierra. Venezuela. Venezuela también es supuestamente federal. Ah, mire usted, Venezuela también es federal. Aquí en América está Estados Unidos, que es el único que funciona. Sí. México, que primero tuvo la monarquía del PRI y ahora parece que va a tener la monarquía de Moreno. O sea que eso no es realmente de federal, muy poco. Así es. Venezuela, Los Estados Unidos mexicanos. claro. Los Estados Unidos Los mexicanos. Estados Federativos de Brasil. Así es. Brasil que también. no conozco que también funciona, y Argentina, que ha funcionado como siempre Argentina, ¿no? Como la M. Ahora Milei, pues, con el triunfo aplastante del otro día, vamos a ver si consolida un proyecto. ¿Y en Europa cuántos son federales? La República Federal Alemana. Los federal. alemanes con los Y Länder. Suiza Con los Länder. con los Länder. Suiza Claro. con los cantones. Suiza El con Reino los Unido de la cantones. Gran Bretaña no es federal. Lo que pasa es que buena parte de Europa, y aquí esto hay que explicarle a la gente también, porque Europa, cuando se formó como nación, tenía una historia detrás de principados. Entonces, cada principado, como usted sabe, la Casa de Nápoles, la Casa de Asturias, las Italia casas alemanas. terminó siendo una casa pequeñita. Así es. Históricamente en Italia, la que lo unificó, que fue la Casa de Cerdeña, el Piamonte. No se olvide que hasta la Primera Guerra Mundial, la casa que regía Inglaterra era alemana. Battenberg, por el matrimonio Era de la de reina los Victoria Hannover. con... Claro, y después cambiaron a los Windsor. A la casa de Windsor. Y Lord Louis Mountbatten lo que hizo fue poner en inglés su apellido porque él era primo de la reina. Exactamente. Battenberg es perdón. Mountbatten. Mountbatten es Mount es monte, ¿no? Sí. Eso. Era el apellido por el marido, por el príncipe consorte, el difunto Albert. Por eso está el Albert Hall en Londres, que usted Así conoce es, bien. así es. Porque el señor Visconde, pues, para usar el título de la radio en Atalaya, él estudió a París y a London. A Sí. París en la Rue Foch, en la Avenue Foch. ¿Todavía se acuerda? Entonces, ¿cómo no me voy a acordar si yo sí pasé por la Avenue Foch? Y Así un es. hotel al que llegué una vez, el Royal Monceau, está en la Avenue Foch. Correcto. Es un hotel espectacular donde se come. Sí, sí. Esos son hoteles de. Ólala, de me más- invitaron. De más de 4 estrellas. 5. De 5 para Sí, arriba, Sí, eso. eso sí, 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 sí. Sí, pero en bueno, todo entonces- caso, a lo que voy es que los pueblos no adoptan instituciones porque les da la gana o a un genio se les ocurrió un buen día, sino porque hay una historia detrás, porque hay unos procesos detrás, porque hay una forma de entender las cosas detrás.
Por ejemplo, una de las bases del el acuerdo que dio paso a la Comunidad Europea fue el Tratado del Carbón y del Acero, que fue consecuencia... ¿Fue lo que inició? Correcto, que fue con lo que inició, consecuencia a su vez de todas las 3 guerras que en un lapso de 75 años habían tenido Alemania y Francia. Sí. Y por eso no era casualidad que los dos se pusieron de acuerdo con Konrad Adenauer y con Jean Monnet, junto a otros líderes europeos, para darle forma a lo que después se convertiría en la Comunidad Europea. Pero son instituciones montadas sobre procesos históricos y sobre la necesidad de solucionar los problemas históricos que sus pueblos han tenido. Verá que Alemania y Francia, con distintos nombres, llevaban 1000 años peleando. Correcto. No 10, 1000. Correcto. Es una locura. Primero, de hecho, fueron los ingleses con los franceses y luego los franceses con los alemanes. Es una locura. Comenzó el problema entre ellos cuando Carlomagno dividió el imperio. Correcto. Y entonces empezaron los problemas. Pero bueno, el tema es que la gente habla de federalismo y no tiene la más puñetera idea de lo que dijo el señor Vizconde. Míreme las dos caras de la moneda. Usted quiere tener 24 cortes provinciales solo supeditadas a la Corte Nacional de Justicia. Cuidado, quieren 24 cortes constitucionales. Y además ahorita la gente que está peleando por reducir el número de asambleístas, cosa que también es una cuestión que hay que pensar. ¿Cuál es su opinión bien, ¿no? sobre el tema, ya que lo tocó? Yo creo que tiene que haber más que una reducción, tiene que haber un número de asambleístas adecuado para Fijo. el Ecuador. O sea, Fijo. que no crezcan con cada ascenso, pues entonces vamos a hacer miles. Ahora, yo no estoy en contra de la reducción porque puede ser una medida burocráticamente sana, pero el asunto no es solo cuantitativo, es sobre todo cualitativo, porque el mayor problema y cuestionamiento que se le hace al Parlamento es que llega gente que finalmente a lo mejor no tiene las credenciales para estar allí. Yo nunca he sido proclive a estar descalificando o insultando a las personas solo porque no piensan igual que yo. Pero está claro que todavía el Parlamento pues no representa una realidad que los ecuatorianos valoren como respetable institucionalmente hablando. Entonces, si vamos a buscar una reducción cuantitativa, o sea, a reducir el menor número de parlamentarios, también creo que debería hacerse un enfoque cualitativo, porque al final más importante es la calidad que la cantidad. Vea, yo doy fe de sus palabras. En el año 2009, la Asamblea 2009-2013, su servidor, inmerecidamente, y él le voy a decir por qué, fue electo asambleísta. Cuando yo llegué la primera vez al Pleno y miré, y yo empecé a preguntar, ¿y dónde está Alfredo Pérez Guerrero? Claro. ¿Dónde está Pedro Sat? ¿Dónde está León Febres Cordero? ¿Dónde está Jacinto Velázquez? Mismo Rodrigo ¿Dónde está Borja, me parece. Alfredo, el doctor Fernández de Córdoba, sus dos hijos, Manuel el F. doctor Córdoba. Rodrigo Borja, ¿a dónde Camilo está Ponce Camilo Enríquez. Ponce? O sea, y no encontré a ninguno. Y le digo una cosa, la Asamblea del 2009 al 2013... El mismo Heinz Meller. Ricardo Novoa, Ricardo Novoa también. Jacinto Velázquez. Así O es, sea, es Jacinto Velázquez. una cosa que uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Y verá que era el 2009 al 2013. No cuento esta porque esta recién empieza. Es la menos mala. Yo no digo que fue linda ni maravillosa, pero la menos mala de todas las asambleas. No hablo de la constituyente ni del congresillo. Y el Corcho Cordero, que luego no tuvo tanto éxito en sus otros puestos, fue para mí el mejor presidente de asamblea que ha habido hasta ahora, sin calificar al actual porque tiene muy poco. Hábil el Corcho. No, además que jugaba limpio, daba la palabra, Sí. no le cortaba a nadie, Sí, es conformaba comisiones especiales balanceado. Es correcto. Además que tenía una cosa, ¿no? Él no tenía mayoría propia. Recuerde que el gobierno tuvo mayoría propia en asamblea por los 10 votos que le puso Abdalá Bucaram Jr. Es correcto. Vamos a cortar la radio, seguimos aquí. Entonces, yo propondría, porque el problema es que si usted reduce demasiado, hay provincias que van a tener uno. Y alguien me puede contestar, bueno, si ese uno es buenísimo, qué bien que tenga uno. Pero, y yo hago una pregunta. La Constitución dice, y Francisco la conoce muy bien, en uno de sus artículos más importantes y más determinantes, dice primero que el poder emana del pueblo, ¿no es cierto? La soberanía radica en el pueblo, el poder emana del pueblo, no de Dios, como en el ancien régimen, ¿no es cierto? Así es. Ok, y que también dice que todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Mentira. Porque los señores que viven en Galápagos son 30.000 y eligen 2 asambleístas. O sea, cada 15.000 galapagueños eligen un asambleísta. Compare con Manabí, Pichincha y Guayas. Perdón, Azuay, Los Ríos, Manabí, Pichincha y Guayas. Necesitamos cientos de miles en Pichincha y Guayas para elegir un asambleísta.
Sí. Dígame dónde está la igualdad de la ley. Ahí hay un problema, pero por otro lado hay que garantizar representatividad. Por eso es que a mí me gustan las dos cámaras. En Estados Unidos, cada estado elige dos, con independencia si tiene muchos habitantes, como California, o si tiene muy poquitos, como Dakota del Norte. Claro, porque la base de la representación no es la población, sino el Estado. Sino el Estado. Y en cambio la Cámara estatal. Baja, si es por votación uninominal, que algún día sea así distritos aquí, y ahí sí juega la población. Es correcto. Es correcto. ¿Y por qué no buscamos un método parecido? Con el nombre que usted le quiera dar. No es descartable. Es un espacio interesante. De hecho, en algún momento se discutió cuando yo estuve de ministro de gobierno. Me acuerdo que en la consulta popular que se perdió. Sí. Es que Pero era en mal momento. Sí, fue muy mal momento. Vea, si lo hubiera puesto un mes después de vacunar a la gente, ganaba lo que preguntaba. Pero era una buena consulta para un gobierno que ya estaba muy desgastado. Pero era una buena consulta. Y ahí se quedó una pregunta en el tintero que a mí personalmente me gustaba bastante, ¿Cuál? que era la de elegir asambleístas en segunda vuelta. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Esa yo la impulsé, no pasó, pero a mí me parece que era fundamental para encontrar un espacio de mayor gobernabilidad. ¿Sabe por qué no pasó? Porque la mayoría de los partidos políticos, porque en este país encima hasta el gobierno les paga para que hagan campañas y todo, esperemos que eso se termine en la consulta, es mortal. Pero fíjese que esta vez se eligió prácticamente en primera, pero en segunda. Correcto, Porque por la polarización. Fue tal, acuérdense que en primera vuelta fue prácticamente un empate entre el presidente Noboa y la señora abogada, creo que es la señora abogada, González. Yo no sé en qué clase de Derecho, yo estuve en la Facultad de Derecho en la Universidad Católica de Ecuador, esa no es pontificia, y en ninguna clase me dieron ni teoría ni práctica de cómo reclamar y ante quién reclamar cuando la tinta huele. Parece que esa clase ella sí la tuvo, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Pero claro. bueno. Pero ahí fue mire la ventaja de esa polarización que equivalía a una segunda vuelta. Usted tiene dos bloques enormes. Y claro, sigue teniendo un poco de curas sueltos que por ahí bailan desde el vals de Strauss hasta el reggaetón. Así es. Con Así tal es. de que le llenen el bolsillón. Pero totalmente de acuerdo. Se deberían elegir en segunda vuelta, pero no está preguntado. Así es. No sé si... Vamos ya entremos a la consulta. Primera pregunta. El Ecuador, señores, la base de Manta nunca fue una base americana, era una base ecuatoriana en la cual había un convenio que le permitía a los gringuitos poner los aviones, despegar. Ya. Pero en la Segunda Guerra Mundial sí hubo dos bases americanas en Ecuador, Baltra y Salinas. En Salinas, claro. Las mismas que está pensionando Claro. el presidente. Claro. Por eso es que tenemos aeropuertos pues, en Baltra y en Salinas. ¿Qué cree que iba haciendo la pista? Los El gringos. Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Pues. Claro. ¿Por qué cree que esas pistas tienen 80 años y ahí están? Correcto. Entonces ahí esas sí fueron bases. Yo creo que hay un ¿Qué piensa principio... usted de eso? Yo creo que hay un principio básico aquí, y es que si la delincuencia o la inseguridad tiene una expresión internacional, porque si hay algo que está claro es que ahora los carteles, Son internacionales. los GDOs, que se les llaman grupos delincuenciales organizados, tienen nexos y vínculos con mafias internacionales y Como se si fueran mueven alianzas entre países, para como ponerlo si así. fueran multinacionales Sí. del delito, Ajá. porque eso es lo que son, Sí. multinacionales del delito. Entonces, los estados también tienen pues, que cooperar internacionalmente, porque si no cooperan internacionalmente, están en una sustancial desventaja respecto de estos grupos delincuenciales. Y dentro de esa lógica internacional, a mí me parece que es perfectamente legítimo que un Estado pueda determinar de qué manera se va a llevar a cabo esa cooperación, que podría incluir como facilidad logística la posibilidad de tener aquí coordinación con puestos estables dentro del país. Yo nunca he sido no me ha gustado darle demasiada amplitud a ese concepto de soberanía con el cual pues la gente termina siendo gárgaras, porque primero que es difícil entender lo que cada quien comprende por soberanía. ¿Soberanía qué?
¿Para tener alimento o para morirte de hambre? Ah, para combatir el vivir seguro delito. o para que te maten en la calle. Para vivir ¿Cuál es la seguro, para que soberanía? te maten en la calle. La mayor soberanía es la que le permite a uno progresar, Y vivir en construir su matrimonio, vivir en paz, permitir que sus hijos vayan a la escuela o al colegio con una relativa tranquilidad, a formarse, a estudiar. Entonces, si eso no se tiene, todos esos conceptos que para algunos pueden hacer algo de sentido, pero para la gran mayoría de la población son conceptos trasnochados, terminan cayendo en saco roto. ¿De qué me Por- sirve alardear de soberanía? Así es. Si mucha gente, cuando manda un hijo a la escuela, no sabe si regresa. Eso no puede ser, pues. Así En es. nombre de la Y soberanía niños no chiquitos, me ¿no? joda. Y niños chiquitos. Claro, criaturas. Criaturas. Entonces, yo creo que, es más, a nosotros los ecuatorianos a veces nos gusta discutir como si fuera la última cuestión del mundo, por ejemplo, del contrato por horas, incluir la cuestión de si se debe o no debe haber contratación por horas en una constitución. Uno sale de la frontera nacional y en cualquier otro país aquí al lado dicen, no, que mira que la contratación por horas, esto, lo de acá, y a uno lo quedan mirando como si tuviera alguna especie de retraso mental. Es que Porque son cosas... Es que tenemos en Claro. eso tenemos un... Pero ¿sabe por qué? Tiene una razón. ¿Cuál? Y la culpa, yo creo que todavía no terminaron nunca de hacer el mea culpa los malos empresarios que prostituyeron la tercerización, que en el mundo civilizado funciona muy bien. Funciona porque muy bien. jugaron limpio, Sí. aquí la prostituyeron. Sí. Cada uno se avispó y hizo 80 compañías. Sí. O 70 o 60. No, entonces la Sí. gente tiene miedo. Pero mire usted, ¿cuántos ecuatorianos han muerto o las han violado o violado a hombres también para cruzar el Darién para ir a Estados Sí, Unidos? claro, Perdón, en Estados claro. Unidos, ¿cómo es que se paga? Claro. Como por hora. Ah, ya. Y no solo eso, la gente tiene 2 y 3 trabajos, Sí. un poco lo que les da el cuerpo, Sí. para poder salir adelante. Y en efecto muchos después Y de... mandar plata acá. Y mandar plata acá. Y muchos salen adelante, logran salir adelante. Entonces, hay cosas que nosotros seguimos discutiendo y seguimos reciclando el debate que son absolutamente superadas en otros lugares y que tienen que ver con aspectos básicos económicos. Que recuerde usted que nuestro código laboral es de 1938, Sí. un año antes de que comience la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, el último que propuso reformas al Código de Trabajo fue Rodrigo Borja, Sí. presidente considerado socialdemócrata, pero Hombre, fue miembro de la Internacional Socialdemócrata. de la Internacional Claro. Socialdemócrata, así es, Y pero un miembro respetado, además. porque Así el es. doctor Borja es un hombre de Así gran es. calibre intelectual. así es, pero fue el último que propuso reformas Nunca más. al Código de Trabajo y bien hechas Y esas terminó reformas. la famosa huelga solidaria, ¿se acuerda? Correcto. Que la compañía, el Correcto. patito entraba en huelga, entonces 20 más entraban, no tenían ningún problema, pero hacían una huelga solidaria y paraban el país, no me jodan. Entonces, Eso lo terminó el doctor Borja. Aquí nosotros tenemos que desmitificar el debate. ¿Y qué significa eso? Llamar a las cosas como son. Por su nombre. Si es que alguien nos propone el federalismo, tiene que decirnos, ok, pero ¿qué va a involucrar esto en términos de presupuesto para el Estado? Si alguien propone una modernización del sistema económico, tenemos que saber, ok, cuáles son las aristas principales de esa modernización y deben empezar forzosamente por la modernización del Código del Trabajo. Y así sucesivamente. En el caso, por ejemplo, de la bicameralidad, a mí me parece que es una buena idea. Aparte que también se inscribe en la tradición histórica que nosotros tenemos como república, porque Nosotros hasta... tenemos más años de bicameralidad Así que de es. unicameralidad. Así es, porque hasta el velasquismo, de lo que yo tengo entendido, existían las dos cámaras. La unicameralidad se impuso con A la la- nueva constitución. con la que vuelta a la redactó democracia. Una de las comisiones que nombraron los militares, correcto, con la vuelta a la democracia, en el plebiscito del año 78. Que 78, tenía usted correcto. La nueva constitución, la del 45 reformada, y escoja. Es la única vez que al pueblo, por eso es que a mí me da risa cuando salen en los periódicos, especialmente en el órgano oficial y oficioso de la oposición, que es el Expreso, así como hay unos medios de comunicación que parece ser dependencias de Carondelet, bueno, aquí también Sí. hay, de los dos hay, no es la primera vez tampoco. Dicen, pero es que ¿cómo va a ir el pueblo a votar si no le han dicho qué proyecto de constitución tiene? Nunca nadie ha dicho qué proyecto de constitución tiene, excepto cuando los militares nos presentaron 2 constituciones. Escoja. Y ganó la nueva. Sí, sí. ¿Cuándo se ha bosquejado antes de ni siquiera saber si vamos a ir a una constituyente, cómo va a ser la nueva constitución? Nunca. Al menos que yo me acuerde, nunca. Y yo Sí. ya he pasado por algunas constituciones. Sí, claro. Sí, y ahora, claro, estamos a las puertas de un posible nuevo proceso constitucional, pero sí tenemos que ir bosquejando algunas ideas o discutiéndolas para saber Que ya están más o menos que ya están. discutidas. Y mire, hay cosas que
la gente que vivió antes de nosotros pues tenía algunas ideas sobre las cosas y muchos no eran tontos, ¿no? Oh, Por ejemplo, Montesquieu en El espíritu de las leyes. pero perdón, le recuerdo que un ilustrísimo exponente de la Revolución Ciudadana dijo suelto de huesos que Montesquieu estaba superado. Ah, sí, me acuerdo de Es eso. como cuando yo leo Himno a la Alegría de la novena sinfonía de Beethoven arreglada por fulanito. O sea, fulanito le arregla la sinfonía de Beethoven. Es lo mismo Sí. que me diga que Montesquieu está superado. Sí, sí, ¿Qué me puede acuerdo. esperar usted de unos imbéciles? Me acuerdo de esas declaraciones de que Montesquieu acuerda, estaba- ¿no? me Estaba acuerdo de superado. esas declaraciones. Y él, por ejemplo, entre las muchas cosas que dijo una que es muy interesante, y es que no siempre la mejor ley es la que le conviene a cada pueblo, o la ley más moderna. Pero no es que quería decir que los pueblos tienen que vivir en el atraso. Lo que quería decir... Cuidado, algunos no entendieron Claro, así. Claro, o sea, no es que decía que teníamos que volver a las carretas, sino que lo que estaba diciendo es un poco lo que comentábamos al comienzo de la entrevista, que uno para poder darle forma a un pacto social duradero, tiene que pensar en cuál es la historia de ese país, cuáles son los problemas que está tratando de solucionar, cuál es la historia institucional que existe detrás, cuál es la manera en que ellos han arreglado sus conflictos, qué es lo que somos. Yo creo que primero es una fase de análisis de qué tipo de sociedad es en la que estamos, para luego determinar cuál es el mejor tipo de ley que nos conviene, porque si no, empezamos a discutir las cosas como en laboratorio. Además que no toda ley le conviene a todo país, pues, por favor. Exactamente. Pues. Mire, cuando fue lo de la primavera árabe, que muchos se emocionaron con todo lo que eso trajo en términos de democratización. Vamos a ver si concordamos en Claro. el final. Siga. Claro, que todos se emocionaron Sí. en términos de lo que eso podía traer a Medio Oriente. Muchos dijeron, y yo concuerdo en eso, que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Largamente. Porque quisieron entrar de lleno a un sistema democrático para el cual no estaban preparados. Que no- además su historia nunca, la historia del Islam nunca fue democrática. Nunca. Primero porque el profeta era el profeta. Y luego vino la guerra, la división entre sunitas y chiitas, Y por con quién una serie de heredaba al instituciones, profeta. ¿no? Y El luego, califato. exacto, el califato, el sultanato. Nunca ha habido democracia. Así es, así es. Entonces, hay una serie de instituciones que hacen pensar que probablemente la democracia no es el mejor de los sistemas para esa parte del planeta. No porque su ADN cultural no lo conoce. Es correcto. En cambio, para los griegos, usted vaya a hablar de cualquier cosa que no sea democracia y lo sacan a patadas. Pero no sé, ellos lo inventaron. Así es. Y con excepción de Esparta, la aplicaron. Y con excepción de Esparta la aplicaron. Bueno, ellos eran un poco especiales para... Bueno, bien empezar. especiales. Tan especiales que cuando la señora alcaldesa dijo que los guayaquileños, después cuando salimos de la pandemia, cuando se superó la pandemia, habíamos sido espartanos. Yo le dije en un programa que por favor se refiera a su familia, Sí. porque ellos de espartano, nada. Porque yo sí conozco bien cómo era la historia de Esparta. Claro. Parece que ella vio la película Sí, 300 sí, sí, y se quedó quedó hasta ahí. Sí. Le faltó una parte que pasaba entre 6 y 7 años cuando se... Bueno, te conoce. Sí, sí. Aunque, ¿para Sobre qué todo vamos? ahora, claro, Bien. mejor no voy ni a profundizar Sí, en sí, esa ¿para qué? afirmación. Pero fíjense que el otro día el presidente ha dado una entrevista y ha dado algunas pistas. Por ejemplo, cuando le hablaron de la Corte Constitucional, mencionó una sala. Si él menciona una sala, quiere decir que él quiere reemplazar la Corte Constitucional porque sea una sala de la Corte y nuevamente la Corte Corte Suprema Nacional de ¿no? Justicia, claro. Porque sala solo tiene la Corte Nacional. Sala solo Sí. tiene la Corte Nacional de Justicia, nada más. Entonces ahí... La Corte Constitucional es lo que Es es Corte Constitucional. Ahora, como eso es un invento de Montecristi, y ahí le mando la curva, usted que jugaba, ¿de qué jugaba béisbol usted? Nunca, toda mi familia jugó béisbol. Usted no. Yo nunca Básquet me gustó. creo que jugó. Fútbol, siempre, Puta, hasta el usted, día de oiga, hoy. usted sabe, su familia creo que Sí. tiene suerte que no puedan resucitar a algunos miembros de su Sí, familia sí, porque... estarían indignados. Sí. Porque mi familia toda la vida fue basquetbolista y beisbolista. Sí, es lo que yo Sí. digo, este señor jugó fútbol. Sí. ¿En qué puesto? Número 5. Puta, era volante de quite. Sí. O sea que usted repartía leña. Un poco, sí. Pero más que todo, siempre la pelota al pie. Ya, ok. La leña iba al lado de la pelota, pero a ver, Así ya es. que tocamos el tema. Hay varios engendros de la Constitución de Montecristi. Vamos primero con el que hablamos ahorita. ¿Usted mantendría la Corte Constitucional como está o la reemplazaría por una sala de la Corte Suprema? Uno. ¿Usted mantendría una barbaridad democrática, que es que la Corte es irresponsable, no responde ante nadie, lo cual eso sí es antidemocrático? Antidemocrática, para mí la reelección indefinida no es antidemocrática, porque si no todos los países europeos
serían antidemocráticos, porque ahí ni el rey, ni la reina, ni el presidente de la República mandan. Manda el primer ministro, que ni siquiera nadie vota por él. El primer ministro es el jefe del partido más votado o el que más diputados escaños logra en la Cámara Baja en base a pactos. Nos vamos al corte en la radio. ¿Sí? Entonces le pregunto, ¿o la deja como está? Yo creo que la Corte ha tenido dos etapas muy diferenciadas. Dos etapas muy diferenciadas. La primera etapa, personalmente creo que es una etapa de vergüenza. Así es. Este señor que luego terminó yendo, me parece, la Corte Interamericana. Corte Interamericana. El periodo también. Bueno, esa primera etapa fue una etapa de vergüenza en la que la Corte fue absolutamente funcional al poder, y eso hay que decirlo. Fue funcional al poder, sus fallos daba vergüenza leerlos y no cumplieron para nada la función que se había concebido dentro del texto constitucional. Creo que esta segunda etapa de la Corte es una etapa muy buena. A muchos les gusta, a otros no les gusta, pero eso es la democracia. La democracia es el disenso. Y ¿sabe qué? Pero yo pienso que, como todo en Ecuador, la Corte fue pendular. Así como la Corte del correísmo, vamos a hablar claro, sí, eran sucursales de Carondelet. Eran sucursales de Carondelet. En algún momento, no al principio, no cuando el doctor Salgado la presidía, la nueva Corte. Es correcto. Sino Así ahora es. Último, la Corte ha cogido el péndulo y ha dicho, oye, como no hay partidos de oposición en la Asamblea, vamos a hacer oposición nosotros. Sí. Y se han dedicado a tumbar muchas leyes sin ponderar. Mire, la Constitución de la República está escrito, no es de interpretar, que el matrimonio es entre hombre y mujer. Sí, pero la Constitución también dice que todos los ecuatorianos tenemos los mismos derechos. ¿Qué hizo la Corte? Y yo estuve de acuerdo, ponderó. Y obviamente es más importante tener los mismos derechos que un contrato civil, puede ser entre hombre y mujer, como sea. Pero luego la Corte abandonó su propia jurisprudencia y cuando se trata de declararles inconstitucionales las leyes a los presidentes, incluido al presidente Lazo, y al presidente Noboa, no ponderaron. Se pusieron una exégesis, pero ¿dónde está la coma aquí? No, inconstitucional. Y esa parte es la que no me gusta. Correcto. O sea, yo puedo estar de acuerdo o no, pero tengan coherencia. Así es. Ahora, no nos olvidemos también que en cuanto a la Corte Nacional de Justicia, Lo que también era la Corte Suprema. Lo que era la Corte Suprema. La Corte Suprema también fue en su momento una corte muy buena. Acordémonos la del 97, 98, que había uno... Antes del regreso a la democracia, la Corte... Había unos excelsos juristas. Oiga, la citaban las Cortes Supremas de otros países. Así es. Antes del 79. Así es. ¿Vino qué pasó con la democracia? Que repartía, acuérdese, el reparto de las Cortes. Luego Estamos en la radio. Estábamos hablando de la Corte Constitucional y ahorita de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, le acuerdo, antes del reparto vergonzoso del 79, era una muy buena Corte Suprema. Y luego volvimos a tener una muy buena Corte Suprema y después nos fuimos a la... Luego de eso, la Corte se polarizó entre una tendencia más de izquierda, vinculada en ese momento con la izquierda democrática y a la ID, y otra tendencia más de derecha, PSC, vinculada en ese momento al PSC. Así es. Y eso... Tal punto que se empataron y no podían cooptar, ¿se acuerda? Correcto, no podían cooptar. Ahí fue que se produjo un entrampamiento de la Corte que les impidió cooptar, pero ellos mismos tenían la solución a la mano. No querían. Y no lo hicieron. No lo hicieron en su momento. Se pegaron una deslegitimada más o menos. Y de allí empezó un declive lento, pero progresivo de la Corte. Constante. Lento pero constante. Y cuando se produce lo de Montecristi, la solución a este declive fue vista en la Corte Constitucional, que como ya bien dijimos, tuvo una primera instancia vergonzosa. Espantosa. Porque esa es la verdad, vergonzosa. Y yo creo que esta segunda fase, ciertamente con bemoles, con discusiones terribles, a nosotros nos hicieron la vida difícil cuando estuvimos dentro del gobierno, en el gobierno del expresidente Lazo, había que fundamentar los decretos, pero al menos son fallos que uno lee y dice, ok, esto hace sentido. No, pues los otros escribían cosas raras en base a una orden. Así es. Entonces, nosotros no somos un país de tradición institucional afirmada, No ni de somos ni tradición Colombia ni jurídica. Perú. No somos, y no se diga Argentina, no se diga Chile, no se diga Brasil. No se vaya a las grandes ligas. Yo Claro. le dije en Colombia y Perú modestamente. Pero los que están al ladito de nosotros, que son Colombia y Perú,
los que están al ladito, sí han sabido construir institucionalidad, Perú, darle al derecho oiga, la fuerza que tiene. El ejemplo de Perú, estos han tenido 8 presidentes en 8 años, uno se mató, los otros están presos, la última la declararon porque la Constitución peruana tiene una cosa rarísima, la incapacidad moral. Eso Correcto. más subjetivo que eso no hay. Pues. No hay más bueno, subjetivo pero la que tienen. eso. Y No hay más cambia el subjetivo que presidente y, perdón, la Bolsa de Valores de Lima ni se mueve. El sol sigue más o menos en el mismo precio que estaba. Es una porque cosa de locos. Perú superó. Es Acuérdense realmente cuando una cosa. eliminaron 8 ceros de la calculadora de la moneda porque no, las calculadoras no Sí, podían ya. Bueno, sí. pero Perú tiene aquí usted se imagina lo que hubiera pasado, no con 8, con 4 presidentes en 8 años. Aquí tendríamos un relajo. Así es, inmanejable. Entonces, construir institucionalidad en nuestro país nos ha costado muelas. Hay instituciones que nunca se han recuperado y nunca se van a recuperar. Yo lo digo, ¿Cuál, por ejemplo? Consejo de Participación Ciudadana y Control Es que eso Social. no debió haber existido nunca. Esa Ese es institución- otro invento de Montecristi. Así es. Esa ¿Sabe institución- cómo le llamo yo? La cloaca. Claro, ese es yo sostengo que es un permanente saboteador de la institucionalidad del país. Es un permanente saboteador de la institucionalidad del país. Para mí debe ser eliminado. Lo intentamos nosotros en la consulta popular No se pudo. a través de quitarle las funciones. No se pudo en ese momento. Hoy la coyuntura es distinta. Pero está claro que esa institución es realmente un cáncer para el Ecuador. Un perro, además, qué cáncer. Entonces, creo que en todo este entramado que nosotros estamos viendo, hay que diferenciar cuáles son las instituciones que realmente nos sirven, que pueden Usted seguir... volvería, hablando de eso, volvería a los 3 poderes, ¿no? Yo volvería a los Porque tres eso- poderes. O sea, ¿cómo puede Yo ser un volvería a los poder tres del poderes. Estado, el poder electoral, que solo funciona cuando Sí, hay elecciones? sí. ¿Sabe Yo también cuál, volvería a sabe los cuál tres es el poderes, de acuerdo con racional usted. ahí? El racional ahí, yo estaba reflexionando el otro día sobre eso, y es que uno considera que algo es un poder cuando no emana de ningún otro poder, sino cuando la fuente directa es el pueblo. Entonces, Sí, pero aquí no la es el pueblo. función electoral, ¿de dónde debería emanar su legitimidad? Del pueblo, Del pueblo. Eso lo convierte en un poder. correcto. Eso lo Al no convierte en un emanar poder. del pueblo, Pero si emana de la función ejecutiva, en cuyo caso hay un problema, porque quien sea que esté en ese momento de presidente controlaría la función electoral y eso no es bueno para la democracia. es pésimo. Eso es malo. Entonces no podría emanar de la función No. ejecutiva, tampoco de la legislativa, porque eso en cambio sería un caos. No, pues imagínese usted los cambios de mano, de pase, y tú que me das y yo que te doy, pero dame... No. Y no. menos aún de la función judicial, porque no tiene nada que ver. No, pues no tiene relación. No tiene nada que ver. Entonces, de algún lado tiene que extraer esa potestad y yo supongo que por eso se lo consideró en su momento, entre comillas, como un poder del Estado. Pero yo coincido que... Que ahora dicen que es un poder. Acuérdense que Sí. antes se hablaba de la función. De las funciones, electoral. de las 5 funciones. Y es una función, Es una función. pero no es un poder. Es simplemente una función. Ahora, acordémonos cómo funcionaba antes el Consejo Nacional Electoral, Uno, que eran los 7 partidos más votados. ponían un miembro. Y En cada provincia y en el nacional. Sí, y para ponerlo tal vez no es un ejemplo muy feliz, pero eran todos los ratones controlándose que ninguno se come el queso. Claro, claro. Eran todos los ratones controlándose que ninguno se come el queso y más o menos funcionaba. No era perfecto. No, perfecto no fue. Mi primer cargo público, yo he tenido más o menos 7 cargos públicos. Afortunadamente nunca con escándalos, nunca con videitos ni cosas raras. No, yo me ni acuerdo con- que a usted le trataron de hacer un escándalo público. Gente que en su puñetera vida pisó una Claro. facultad de Derecho y Sí. no entendió. Cuando a usted le hicieron una pregunta sobre Correa y usted dijo Sí. que había que revisar jurídicamente, Sí. es que es la respuesta Sí, hicieron del un que ha escándalo pisado de una eso. puñetera primer año. Sí. Y salieron los plumígrafos que de ley no Sí, saben un sí, carajo, sí, a salir que ¿cómo? Que el ministro Jiménez dice que hay que revisarle todo a Correa. No, lo que el señor Yo no dijo dije es que eso. como cualquier persona Sí. que pone una acción, a él le quedaba la acción Sí, extraordinaria de protección, así que es. queda todavía. Y de hecho hay le que queda revisarla, todavía. pues. Sí, eso Pero de que hecho le queda. tampoco le vas a decir que no porque no me da la gana. O sea, yo tengo que decir lo que la gente o que algunos cuantos troles u odiadores quieren que diga. Están No, equivocados. Pero eso fue, ¿sabe qué? Yo me cagué de la risa. Porque Sí. estos son unos imbéciles. Así es. Así Entonces es. no hay derecho a la defensa. Así es. Porque ¿Qué ese es es lo el que- último, es la última trinchera de la defensa. Y sobre, esa. y sobre ese tema ya vamos a hablar, que es el de la polarización, que eso también es una cuestión importante para comprender. Pero el mundo está polarizándose cada vez. Eso es real, eso es real.
está simplificándose y polarizándose, pero eso no necesariamente es bueno para la democracia, es porque malo. nos hace perder contenidos. No, porque se dividen buenos y malos. Y se acabó. Exactamente. Ahora, regresando a la cuestión del los Consejo poderes. Nacional Sí. Electoral, allí eran los 7 partidos más votados que tenían su representación en lo que se llamó el Tribunal Electoral del Guayas, y como yo le decía, mi primer cargo público fue como secretario del Tribunal Electoral aquí del Guayas con Enrique Pita. Ah, claro. Porque yo era abogado en ese entonces de la Cámara de la Construcción, que fue mi primer trabajo cuando regresé a Ecuador, después de estar en Europa, que me lo dio Pablo Vaquerizo Nasur. Que en paz descanse. Que en paz descanse, que era un hombre Gran persona. extraordinario, de los hombres más extraordinarios que yo he conocido. Una persona que, Sí. mayor a mí, que me dio una deferencia. Era un hombre siempre. extraordinario. No, un caballero. Sí, un caballero, una persona Él y su extraordinaria. hermano Rodolfo. Él y su hermano Por Rodolfo, favor, los dos. Qué caballero. Cefepista Rodolfo. Uf, Claro. Pero si el- Claro. Rodolfo le regaló la casa a don Asad Bucaram. Claro, así es. Para que vean las lenguas largas que hablaban de don Asad. Para tener casa. Que la gente a veces no ingeniero conoce la Rodolfo historia. Vaquerizo Nasur construyó la casa y le digo a doña Olfa, aquí están las llaves. Así es. Dígale a don Asad que esta es su casa. Porque Así como es. uno no era. No. Lo agarró por doña Olfa. Claro, sí eran grandes amigos, pero en todo caso, cuando voy al Tribunal Electoral, claro, eso funcionaba de una forma artesanal. Artesanal. Sí, artesanal, escandalosa, y yo había entendido que en todo manejo de cualquier institución pública tiene que haber políticas públicas, tiene que haber una organización, tiene que haber... Es como lógico, ¿no? como lógico, pues no se necesita estudiar 3 maestrías para saber eso. Entonces empezamos a poner allí un poco de orden, creo que fue una de las pocas veces en las que no hubo ni un solo cuestionamiento ni de fraude de ninguna cosa, pues cuando cosa hay que orden- sí hubo después, Buah, me va a cosa contar. que sí hubo después, y usted lo sabe, y antes Lo también sé había muy habido... bien. Y antes también. Y antes también había habido, en esas que fue la elección entre Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa en la segunda vuelta, Ay, no hubo cuestionamiento, las elecciones fueron absolutamente transparentes y se hizo una buena gestión, pero ahí yo vi cómo funcionaba el sistema de los 7 ungidos, por decirlo así, Sí, que eran claro. 7 organizaciones políticas que equilibradamente tenían sus diferencias, a veces discutían, otras veces se carajeaban, Sí. como pasa en cualquier Pero tipo de todo el mundo democracia. estaba chequeando al otro. Pero había una serie de controles cruzados que hacían que el sistema tenga más o menos un funcionamiento. Hoy O sea, está... perfecto no era porque usted es creyente. Ah, claro, obvio. Entonces sí. usted sabe que la perfección está reservada al Señor. Al Señor. Y sí. para los ¿Algunos no se creyentes- acercan a la perfección aquí o no? Más o menos. Y para los no creyentes la perfección simplemente es imposible. Pero para Así los es. creyentes está reservada al Señor. Así es. Entonces perfecto no. Pero Perfecto. oiga, funcionaba. Pero funcionaba. Ya. Luego se le dio este halo de tecnicidad y de asepsia y de agua cristalina que no existe. ¿Sabe por qué? Pues como yo digo, aquí en el Ecuador no viven suecos, pues. Tampoco viven japoneses. Oiga, casi sale volando el descafeinado. Aquí en Ecuador vive alguno que otro uno- sueco. habrá alguno que 10, otro a lo mejor hay sueco 10. en la playa, allá en ¿Sabe Cuenca. cuántos japoneses viven en el Claro. Ecuador? Otros 10. Claro, O sea, otro- no ponga esos ejemplos. porque Claro, no o sea, puede. aquí tenemos uno que otro sueco, uno que otro danés y otro que otro japonés. no, hay muy El pocos. resto somos ecuatorianos. Sí. Entonces, la madera de la cual se hace toda nuestra institucionalidad y nuestra vida social. Lamentablemente no es Guayacán. Claro. Bueno, que con que sea laurel la sacamos adelante. Es que ni siquiera llega. Vamos al corte de la radio. Me seguimos deja aquí. confundido vamos al Entonces, corte. Bueno, en la radio, nosotros sí, seguimos ya. en Por las eso es que redes me quedé sociales. callado en una que no sabía cómo mismo era. Bueno, es que también Gerhard, que el hombre ahí, él respira azufre todo. Después le cuento eso. Entonces, a lo que yo voy es que con esa materia prima es que nosotros tenemos que trabajar. Ya. Y por eso, regresando a lo que conversábamos al inicio de la entrevista, las instituciones tienen que hacer sentido con lo que nosotros somos, no andar inventando el agua tibia ni el hilo negro. Por eso es que una Oye, institución... el hilo negro te inventaba hace rato. Claro, po. ¿Cómo cosa? Es que es verdad, pues. ¿Se Entonces, imagina usted que a alguien se le ocurriera en cualquier asamblea constituyente crear aquí la Cámara de los Lores? Y aquí no hay lores, pues ¿cómo va claro, la Cámara para de los Lores? empezar, proliferarían los almacenes de pelucas. ¿Ah, sí? Porque todo el mundo estuviera buscando esas pelucas blancas para ponérselas para ir a la Cámara de los Lores. Pero más allá de ese aspecto folclórico, Ay, Dios mío. por eso es cuando yo oigo estas
y uno ya ve, ¿no? Y va sacando Pero bueno, conclusiones. La Cámara de los Lores funciona allá. Claro, porque si eran lores, pues. Porque tienen 1500 años vistiéndose así, de esa manera. Un poco Entonces, ridículo, pero ahí van. ahí van. Yo Y los los vi. jueces también, A mí me yo. tomaron, cuando a mí me tomaron examen en la Sorbona, en Sí, Francia, sí, en París, sí, en Francia, me tomaron un par de exámenes orales, así venían disfrazados, que tuve que contenerme para no ¿también reírme. se disfrazaban? Claro, venían con togas y venían Pues disfrazados. usted casi saca cero. Claro. Por falta de respeto al tribunal, claro. Así es. Entonces yo, que nunca he sido muy La monárquico, Sorbona, que se diga, Claro. Casi nada, ¿no? que ahora, ojo, que ahora quieren Sí. volver a la monarquía porque dicen que la Quinta República ya no funciona, Sí. que es un fracaso, Es porque que- Macron ha fracasado en los últimos 4 intentos de mantener un gobierno estable. Pero ¿sabe qué? Pero la Quinta República ha batido un récord. Ha batido La Quinta récord. República ha logrado funcionar desde que De Gaulle la instauró hasta ahorita. Ha batido récord. Las otras repúblicas, bueno, en las repúblicas, ¿no? Porque la monarquía Sí. obviamente duró mucho más. Sí, es correcto. Y los imperios no duraron mucho porque a Napoleón I le cayó toda Europa y el otro era un imbécil. Napoleón Ese- III, bueno, ese no sí que tanto, no hizo era- la Sí. avenida del Gran París. Sí, no, pero eso lo hizo... Napoleón III, el pero- sobrino. Pero el verdadero arquitecto de los bulevares y todo eso fue, ya se me viene el nombre, y además tenían un factor militar, era para evitar los Sí. callejones en donde era facilito emboscar a la caballería. Así es, En tirarle cambio, un los grandes bombazo ahí. Boulevards, ¿cómo Correcto. se llama este hombre, el que hizo el que reconstruyó? Napoleón III era hijo de Luis Bonaparte, Claro, que a su por vez eso era hermano de Luis Napoleón. por eso él se Era llamaba Luis Napoleón. Luis Napoleón. Es correcto. Primero fue electo presidente de Francia y luego se proclamó emperador como Solito el ahí, ejército abrumador claro. del pueblo francés. Por acá. Sí. Era sobrino de la PA. ¿Cómo? Así es. Era sobrino, es que todavía la gente recordaba. Así Pero bueno, es. aquí no hay Napoleones. Entonces, Le tocaron examen con claro, un par de exámenes estuve con eso, bueno, y dije, bueno, así ha de ser acá. Sí, Y, seguramente. y claro, ahí uno se va adaptando, Ya, pero entonces, ¿qué hacemos con el quinto poder? pero a lo Perdón, que- con el CPSS. yo Eliminarlo. creo que el CPS tiene que ser la primera institución eliminada. Mira, hay tres grandes problemas. Hay tres grandes problemas que ameritarían o una reforma profunda de la Constitución o una asamblea constituyente. Tres. El primero es el institucional. Es el institucional. Necesitamos instituciones que funcionen y la mejor manera es no tratar de inventar tanta cosa, sino irnos por lo que en su momento, tomando en cuenta que somos ecuatorianos y que tenemos una cierta forma de hacer las cosas, Ujú. ha funcionado. Sí. Y esos son los tres poderes. Sí. El cuarto, que es un híbrido, es una función, que es la función electoral, que Es un híbrido. sí, que Es actúa tan absurdo. actúa en que determinados el momentos. Tribunal Contencioso Electoral, ni siquiera la Corte Constitucional, que es todopoderosa, Así le es. puede decir nada. Absolutamente. Eso es una imbecilidad. Así es. El segundo es la cuestión de la economía. Nuestra economía no funciona. Si ya está claro que somos, porque hoy está claro eso, que somos un país dolarizado, de algún lado, Contra, claro. ya, y de algún lado, y no podemos imprimir moneda, que Gracias era a la Dios. herramienta que teníamos antes para ver cómo salíamos de algún bache, de algún lado tienen que venir los dólares, pues. Entonces, o hacemos que la gente los traiga por las buenas, o los prestamos a las multilaterales. Pero da costando plata por prestar. Pero prestar cuesta plata. Y con el riesgo país que tenemos es carísimo. Entonces, nosotros tenemos que fabricar las condiciones para que la gente diga, ah, no, mira, las cosas sí están chéveres en Ecuador, así que vamos a poner nuestra plata allí. Que es algo que hasta ahora no hemos logrado. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si lo primero... Usted es abogado, ¿no es cierto? Sí. Supongamos que usted es consultor de un super holding que tiene minería, petróleo, de todo. Y le dice, bueno, oiga, pero estamos pensando en invertir en Ecuador, preguntémosle a nuestro counselor, al abogado Jiménez, que es ecuatoriano. Y entonces usted le va a decir, ve, el problema es que el Código Laboral del Ecuador es de 1938. Exacto. Entonces ahí ya lo del board se lo quedan mirando, perdón, nos está vacilando, no, es de 1938. Y allá, cada vez que se ha querido cambiar algo, no, y sin afectar los derechos adquiridos, sino los nuevos, han dicho que no. Así es. Y allá no se puede tener banca internacional. Y allá si usted es banquero no puede hacer ningún otro negocio. Le va a decir, ¿sabe qué? ¿Qué otro país hay para invertir? ¿O no? Así es. Entonces, Yo creo que el segundo gran eje es el tema de la economía, donde hay que revisar Totalmente de todo el acuerdo. tema de los sectores estratégicos. y usted incluye el tema laboral dentro de la economía. Por supuesto, Ok, de porque acuerdo. tiene un impacto directo. Totalmente. Hasta el IES tiene que ver con la economía. Hasta el IES, porque... Harto, pues ¿y quién quiere que le compre los bonos? Porque
la institución que maneja la masa monetaria más importante en el país es el IES. Y esto es como cuando uno maneja el presupuesto más importante de una casa. Quien lleva o que trae el mayor ingreso a una casa, si es que se administra mal ese ingreso, la casa no funciona. Y nosotros hemos venido administrando mal esa masa monetaria que está representada en el IES. Pero la venimos administrando mal. Per secula seculorum. Sí, él iba a decir, eso sí ha sido, vea, eso ha sido de las pocas constantes en el Ecuador. Sí. Bueno, con excepciones, ¿no? Sí. Entonces, porque a Rocafuerte, García Moreno y Alfaro robarle le podía costar a uno una intoxicación de plomo. Una intoxicación de plomo. Sí, y no es buena, ¿no? No, dicen que no hay no cura. para nada. Y la otra, usted dijo Entonces, 3. y la tercera, que esa, ahí sí hay mucha tela que cortar, porque ahí sí que hay que hilar muy fino y las soluciones simplistas propias de un contexto polarizado no ayudan, que es la de los derechos. Esa es la gran discusión que va a haber ahora en el país, la de los derechos, porque, otra vez, somos un Estado con una visión bastante diversificada dependiendo de la región, del sector, del lugar y de la población en la que uno se encuentre. Nosotros en la costa tenemos una manera de hacer las cosas, en la sierra hay otra forma de hacer las cosas, en la sierra centro. Yo lo vi, por ejemplo, en las manifestaciones. Había una expresión de manifestación en la sierra centro que siempre fueron muy pacíficas, controladas, masivas, ¿no? Eran miles y miles de personas en la calle, tranquilos, pero masivas y pacíficas. Ya en Quito se ponía violento el asunto, porque arriba, entraban, más arriba se ponía más violento el asunto. Y en el sur, en Azuay, que es un lugar donde el nivel de servicios públicos, por ejemplo, en Cuenca ha alcanzado cotas muy altas de administración. Han logrado que empresas públicas funcionen muy bien como etapa. Es una cosa de loca. Cuando teníamos que desbloquear esa vía Molleturo, recibían a dinamita a los policías. Los recibían a dinamita. Entonces, somos un país fragmentado, con diferentes expresiones de desigualdad, pobreza, hasta violencia, inseguridad, hasta para protestar. Y eso significa que hay que tener bastante razonabilidad a la hora de darle forma a un sistema que nos represente. O sea que habría que comenzar por cambiar el artículo de la Constitución, la palabra, la frase que dice que el Ecuador es un país de... Antes siempre dijo que era un país de derecho, ahora es un país de derechos. Correcto. Y ahí tenemos un problema, porque no es lo mismo un país de derecho que un país de derechos. No, la diferencia es importante. Esa S es un es un mundo de cosas. ¿Cómo cambia? Tiene usted razón, ahí hay que ser filigrana. Sí, ahí hay que hacer... Esa es una discusión muy compleja. Le van a salir a decir que los derechos no pueden ser regresivos, falso. Y ojo, le voy a poner un ejemplo, la Alemania de Adolf creó leyes con el 95% de aprobación popular que le quitaba derechos a un montón de gente que había nacido en Alemania, que eran alemanes. Tenían la desgracia de haber sido judíos también, ¿no? Pero bueno, ahí vino todo lo de los juicios de Nuremberg, ¿no? Esa es otra vez. Usted, una vez le pregunté hace años sobre Jiménez de Azúa, porque Jiménez de Azúa, que era un monstruo del derecho republicano, que tuvo que huir de España por la guerra civil, fue a radicarse en México, y Jiménez de Azúa, que era comunista o socialista de extrema, cuando se hicieron los juicios de Nuremberg, Jiménez de Azúa dijo, un momentito, ¿y dónde está la tipificación del delito previo? No lo pueden juzgar. Y es una discusión que no va a acabar nunca. Nunca va a acabar. Porque realmente, ¿cómo es el dicho en latín? Nulla legere, nulla pena. Nulla ley, nulla pena sin ley. Exacto. Si no hay la ley, sí, qué no pena, hay derecho ni pena sin ley. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos con los derechos? Esa es una discusión porque no sé hasta qué hora tenemos, pero... Tenemos hasta las 10:50, 10 minutos. Tiene 10 minutos. No lo voy a interrumpir, dele. En el tema de los derechos, esa es una decisión que hay que tomar tomando en cuenta nuestra diversidad, tomando en cuenta que aquí, aunque a empujones se ha avanzado en materia de multiculturalidad y plurinacionalidad, pero, y no se me malentienden esto, si no hay torta que repartir, poner los derechos como una obligación del Estado va a generar más violencia. Entonces, yo creo que tiene que haber una definición de enfoque sobre cuál es el tipo de constitución a la cual le queremos dar forma. Y en mi caso, si me arriesgara yo a una definición, podría ser una especie de pragmatismo desarrollista. Porque nosotros tenemos que tomar de lo que ya sabemos que ha funcionado, de lo que ya sabemos que está en nuestra historia, y abandonar estos experimentos malsanos
que nos han llevado a buena parte de la debacle que al día de hoy tenemos. Ojo, no se me malentienda, yo no estoy en contra de mantener los derechos, pero deben tener un sustento. Y límites. Un sustento, un límite y obviamente una correlación con la forma en que entendemos las instituciones en el Ecuador. Por ejemplo, si hacemos un andamiaje muy complejo de derechos y además no les otorgamos la forma de poderse sustentar económicamente, estamos generando un caldo de cultivo para la insatisfacción y para el malestar y para la violencia para la insurrección. y para la insurrección. Entonces, creo que es la hora de actuar con bastante sensatez para entender que no todo es descartable, ¿no? Pero muchas cosas sí lo son. Y que hoy por hoy lo más importante es tener las ideas claras sobre los ejes en los cuales se debe concentrar cualquier redefinición del pacto social en el que vayamos a entrar. Y eso parte primero por un tema institucional en el que yo creo que las cosas están bastante claras, por lo menos en cuanto a lo que debe ser eliminado como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y instituciones que están en nuestra historia, que se las ha abandonado. La función electoral tiene que cambiar. Claro, la función electoral tiene que cambiar forzosamente, y yo diría que no tiene nada de malo discutir sobre el tema, por ejemplo, de la bicameralidad, porque le aportaría lo que estábamos discutiendo al inicio de esta entrevista, que es la calidad de la representación. Correcto. Es lo que buscamos, es la calidad, porque no solamente se trata de una reducción cuantitativa, sino también de aportar calidad en la representación. Yo estoy de acuerdo en reducir cantidad siempre y cuando usted me mejore la calidad. Correcto. Ahí no hay problema. En el tema económico, que es el segundo gran eje, que ya lo dijimos también aquí, me parece que también las cosas están claras, y es no legislar sobre tonterías. No legislar sobre tonterías, como por ejemplo el contrato por hora. O sea, quisiera decirlo de una forma un poquito más folclórica, pero no se puede y no se debe porque no es políticamente correcto. Pero, no, pues yo no se preocupe, dígamelo, lo digo, yo lo digo, yo no tengo ningún problema. Pero no hay que perder los políticamente correctos del Ecuador. Claro. ¿Sabe qué? Yo ya se la voy a poner. No hay que perder el tiempo en cosas que no valen la pena. Discutir huevadas, como diríamos en la corner de la street, pues, sí. Hermano. Sí, pues la gente se arriesga a morir en el Darién cuando se podía ir. Y otro para que le pague por horas, no. Y otro elemento fundamental es no hay que construir feudos económicos, como por ejemplo el de los sectores estratégicos. Los sectores estratégicos se ha constituido en un feudo económico del Estado, privilegiado del Estado, y no existe justificación para eso, porque en todo el planeta hay una colaboración a veces muy imbricada, pero que existe entre sector público y sector privado. Y si usted no genera inversión privada en los sectores estratégicos y no tiene una plataforma para que se produzca esa inversión, jamás se va a poder reflotar la economía, no van a poder vender los capitales, no va a aumentar el empleo y por lo tanto no va a aumentar la masa monetaria que necesitamos para sacar al país adelante. Además que si fuéramos Arabia Saudita, que no necesita que nadie le vaya a invertir porque lo que le sobra es petróleo y dólares, o Noruega, que tiene un fondo soberano de 3.000 trillones, entonces no pasa nada, pero que el Ecuador no tiene un fondo soberano de ni de medio centavo partido por la mitad. Entonces, si no viene, ¿cómo va a venir? ¿Cómo es la Constitución? Los sectores estratégicos están reservados al Estado, por excepción. Podrá mínimamente... No, pero es una estupidez. Oigan, ni China... Ni China. Perdón, la República Popular China, no van a decir que Taiwán, no, la República Popular China. Y en el tema de derechos, que es probablemente el más polémico y sobre el que más habrá tela que cortar dentro de la Asamblea. Van a ser las peores discusiones. Van a ser las peores discusiones. Mi punto es el siguiente. Derechos, sí, pero tiene que haber claridad sobre la forma en que estos derechos se van a expresar o van a tener una consecución concreta. Y no debería tener también una contraparte. Y obligaciones también. Derecho, exacto. ¿no? Y obligaciones también. Ya. Derechos sí, pero obligaciones también. Sí. Pero esto no puede estar desconectado de lo que somos como pueblo y de lo que hemos tenido como historia. Y yo creo que aquí la regla volteriana de la sensatez es la que se debe imponer. Porque del dogma hoy no vive nadie. Pero es que vivimos de realidades. El problema es entrevistar a gente tan cargada de conocimiento. François María Arouet, usted Voltaire nada más. Voltaire, así Oiga, pero es que aquí Voltaire resucita y llega aquí y sale corriendo, ¿sí sabe? No, sale corriendo, dice, no joda.
Sí. Antes de que se nos vaya el tiempo, le doy una noticia, no sé si la vuelven a pasar. Ahí está. 132 muertos deja mega operativo contra el Eso es narcotráfico Brasil, en Brasil, Ahí está, en claro. Río de Janeiro. Le hago una pregunta. ¿Quién es el presidente del Brasil? Lula da Silva, ¿De qué partido es? Partido Obrero. De los trabajadores. De los trabajadores, De sí, izquierda, sí. ¿no es cierto? Absolutamente. Bueno, allá hay 132 muertos en el país que gobierna Lula da Silva Sí. y no pasa nada. Aquí hay un muerto o dos y quieren incendiar el país. Así no se puede. No se puede. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerdan de la bandera de Brasil? Si no se acuerdan, se la pongo clarita. Orden y progreso. Exactamente. No es Sí. progreso y orden. Orden es progreso. Orden y progreso. En Brasil la tienen bien clara. Claro. Aquí, pero aquí necesita, bueno, Brasil tiene 200 millones de habitantes. Guardando las distancias, aquí tienen que hacer lo mismo en los 5 o 6 sectores de Guayaquil y Durán, que todo el mundo sabe dónde está la cosa. 132 muertos. Bueno, si hay que matar a 1.320 para que en el Ecuador se pueda vivir de nuevo en paz, se los mata. ¿Cuál es el problema? Lula no tiene problema. Partido de los Trabajadores, obrero metalúrgico. Ni pelucón, ni élite, nada. Ahí tiene. Pero Mire la otra. Sí. 22.000 especies de tránsito en 27 cantones en vivienda allanada en Durán. O sea, tenían 22.000. especies de tránsito para 27 cantones en una casa allanada en Durán. O sea, tenían para falsificar a la... Son 204, 220 cantones más o menos, ¿no? Sí, Eran 221 cantones, 221 tenían cantones. para falsificar uno de cada 8. Increíble. Pero nadie... Pero bueno, a ver. El imperio de la ley, ¿no? ¿En dónde? El imperio de la ley. Eso es lo que hay que construir acá. Sí, pero, claro, eso es lo que no hay acá. pero, ya rematando con Sí. una cita de Johan Cruyff. Bueno, ya. Ya, Usted sabe que Johan Cruyff Claro. en el entretiempo sí, fumaba. sí, ¿no? claro. Qué bestia era. El tabaco al final lo termina matando, Era ¿no? un monstruo. Sí, Cruyff. pero un ¿Cómo habría monstruo. sido ese hombre si no fumaba? De haber Era tenido un más monstruo, claro, era un resistencia. monstruo, era un Era un monstruo. Y él monstruo. decía algo muy sensato, decía, jugar al fútbol es sencillo, pero jugar sencillo es lo más difícil Es que hay. correcto, esa es la frase de Cruyff. Ya. ¿Me explico? Y se lo aplicamos a la vida. Entonces, esto hay que aplicarlo a la vida. Sí, sí. Sacar adelante a los países finalmente puede no ser tan complejo, pero no ser complejo Es es lo difícil. más difícil que hay. Especialmente cuando uno quiere llenarse de, como dicen algunos colegas míos, de hermenéutica. ¿De qué? Hermenéutica Dios jurídica. mío. Que Se finalmente, refieren a Hermes, Sí. Mercurio, de aquí. O sea, que finalmente no perdóneme, termina llegando a ningún es lado. como Creo que dijo el teniente general Juan Domingo Perón en una de sus presidencias. Le se decía plantearon todo y una- no decía nada ese Perón. Pero mire, esta sí fue buena. No, es que este problema, que entonces es que uno de sus ministros dijo, hay que crear una comisión. Y Perón le dice, vea, le dice, cuando usted quiere que algo no se resuelva, crea una comisión. Claro, claro. Pero Cita era, famosa. Era cita famosa. ¿sí? Así Y es. tiene razón. Tiene razón. Los problemas del país no son problemas insalvables ni insolubles. No, si a nosotros no nos ha devastado. Vea, Alemania y Japón quedaron devastados por la Segunda Guerra Mundial. Corea del Sur fue arruinada en la Guerra de Corea. Miren dónde están Alemania, Japón y Corea del Sur. Aquí no nos ha devastado nada. Bueno, Pedernales devastó una parte, sí, pero no, allá devastaron todo el país. Menos Miren mal que ya dónde no están. estamos en la era espacial como cuando se mandó ese... Cuando se El mandó a enano, Pegaso. no me dijo del Pegaso. Pegaso. Sí. Acá nos hemos devastado nosotros mismos. Es correcto. Y claro, como nosotros mismos no nos podemos Devastado. hacer recontra M, sí, porque el otro es devastar, es de Sí, de carpintería. quitarle la basta, sí. A ver, como no nos podemos hacer M totalmente entre nosotros mismos, no hemos logrado, aunque yo no sé, yo a veces pienso que uno necesita que, para empezar, como Alemania, Japón, a Japón le tiraron 2 bombas atómicas, destruyeron 2 ciudades. En Alemania bombardearon todas las ciudades que hubieron. En Dresde mataron 200.000 personas, aunque ahora los americanos y los ingleses dicen que mataron solo a 40.000. Solo a 40.000. En una ciudad de madera tiraron bombas incendiarias durante 3 noches. Es la parte de la guerra que muy poca gente la conoce y que en ninguna película la van a ver, porque esa es la parte de la guerra de los crímenes de guerra cometidos por los que ganaron. Y los que ganaron nunca cometen crímenes de guerra ni son malos. Porque, Qué bestia, ¿no? porque el león es el que cuenta la historia. Claro. No la cuentan los venados. Bien, entonces, pues, ¡ah! Vea que yo no sé alemán, por si acaso. ¡Ah!
A ver, hermano, si te quieren vacunar en el seguro, tienes una queja o denuncia por corrupción, no te sirve de nada quejarte ni con tu mamá, ni con tu mujer, ni con tu hija, ni con los amigos de la esquina. Tienes que quejarte al IES, y el IES dice que quiere escucharte. Escríbenos al 096 25 32 338 o ingresa a denuncias.ies.gov con B larga.es. Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, incluido el feriado que se nos viene encima, y el seguro te asegura que va a ser seguro y confidencial. Un jueguito de palabras medio raro, pero ahí está. Y por último, don Francisco, usted ya fue a descubrir el hotel número 10 de la cadena Oro Verde en Puerto Viejo. No he tenido Vaya, todavía el porque su estadía se va a convertir en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y desde julio ya está abierto el nuevo restaurante Monté, Haute Cuisine, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrá disfrutar cócteles y piqueos en Solira Rooftop que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana. Mañana se supone que la Reina Verde no se va a atascar en el tránsito y va a traer el chocolate que trae desde Alemania, que lo mandó al revés, en carapacho de cangrejo, que ya no hay para allá. Por eso es que no llega. Nos vemos mañana. Chao. Gracias, Francisco. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.